¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Como verán, esta es una clase un poco ya más virtualona, un poquillo más virtual, ¿verdad? En este momento yo voy camino a México, por eso es que les he dejado grabada la clase de hoy, que consiste en dos partes. Una es, bueno, pues que entiendan la clase, y la otra es que después de la clase les voy a dejar una actividad que requiero que la concluyan. Si es posible, antes de que termine la clase, sería bueno. Y si no es posible antes de que termine la clase, pues lo más rápido posible, porque pues el tiempo corre. Bien, el día de hoy vamos a hablar de, bueno, seguimos hablando de circuitos en paralelo. Y vamos a hablar específicamente de los divisores de corriente, así como hay divisores de voltaje para los circuitos en serie. En los circuitos en paralelo hay divisores de corriente. Nuestro interés es calcular la corriente en una de estas resistencias, en cualquiera de ellas. Alguien podría pensar, bueno, pues es sencillo porque entre el nodo A y el nodo B, el voltaje es el mismo en todas las resistencias, ¿no? Si yo pongo un multímetro entre el nodo A y el nodo B, da lo mismo que lo ponga aquí, ¿no? Entre estos dos puntitos, intentando medir el voltaje en R3. ¿Por qué? Pues porque es el mismo nodo que este y que este, y el nodo B es el mismo nodo que este y que este. Entonces, el voltaje entre estos dos nodos, pues es el voltaje de la fuente. Y teniendo el voltaje, yo puedo determinar la corriente en R3 porque pues, si conozco la magnitud de R3 por ley de Ohm, o si conozco la magnitud de R2 por ley de Ohm, y así sucesivamente. Pero vamos a encontrar una expresión que nos permite determinar la corriente en cada una de estas resistencias sin necesidad de calcular el voltaje, así como lo era para el divisor de voltaje, ¿no? Que podíamos encontrar la caída de tensión en cualquier resistencia sin necesidad de calcular la corriente. Pues aquí igual vamos a determinar una corriente para cada resistencia sin necesidad de determinar el voltaje, que en este caso se ve ahí que es una fuente de voltaje y que el voltaje entre el nodo A y el nodo B pues es el mismo. Pero bueno, hay circuitos en donde no se ve tan claro, y esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos circuito serie paralelo. Nosotros sabemos que la corriente que circula por cualquier resistencia RI, ¿no? Es el voltaje, pues, entre el nodo A y el nodo B, que es BS, entre el valor de la resistencia, el valor de la magnitud de la resistencia RI. Entonces, pues esta es la idea y con esta expresión la vamos a denominar expresión número 1, que es la que rige la corriente en cada resistencia. Nosotros también sabemos que por el circuito va a circular una corriente total, que es la que le demandan estas tres resistencias dispuestas en paralelo a la fuente. Estas tres resistencias son una carga para la fuente, recuerden eso, y le demandan una corriente. Esa corriente, pues, es la que provee o que puede proveer la fuente. ¿Qué necesitas? Y esa corriente, al momento de llegar al nodo A, recuerden que se va a distribuir en cada una de las resistencias. De tal manera que cuando llegan al nodo B, se vuelven a juntar y regresan a la fuente, ¿no? Por el polo negativo. Este es el positivo, este es el negativo. Es la dirección de la corriente convencional. Entonces, esta corriente total es la que se unió en el nodo B, producto de todas las corrientes individuales que pasaron por R1, R2 y R3. Muy bien, entonces nosotros podemos determinar por un circuito equivalente el voltaje de la fuente si es que lo quisiéramos, ¿no? O sea, simplemente por ley de Ohm, el voltaje de esta fuente es igual a las resistencias en paralelo, a todas estas RT en paralelo, ¿no? R1, o el inverso de todas estas resistencias, R2 y R3,
nos daría RT. Y nuestra incógnita, pues, es IT. Pero si yo despejo, pues obtengo la ley de Ohm y el voltaje de la fuente necesariamente tiene que ser igual, o el que provee la fuente, igual a esta expresión. Ahí no hay vuelta de hoja. Si nosotros sustituimos la expresión 2 en 1, vamos a tener esto, que IT, que la corriente en cualquier resistencia, ¿no? Yo la puedo determinar por IT por RT entre RI. Acomodando un poquito los términos, llegamos a la regla del divisor de corriente. Miren, vean la similitud que existe entre la regla del divisor de corriente con la regla del divisor de voltaje. Prácticamente son muy semejantes, solamente que la del voltaje, pues en la expresión lleva voltaje, lleva caída de tensión, y RT está en el denominador y RI está en el numerador. Entonces, vean ahí la similitud. En el divisor de corriente, RT está en el numerador, RI está en el denominador, y pues necesariamente hay una corriente total, ¿no? Como lo había en el divisor de voltaje, pues un voltaje total, o el voltaje de la fuente, ¿no? Muy bien. Entonces, si han guardado en su formulario o si tienen en su cuadernito de fórmulas todas las expresiones, ahí lo pueden ver fácilmente. Y esta es una nueva fórmula que debieran agregar ahí, pero solamente sirve para determinar corrientes de cualquier resistencia dispuestas en paralelo. Entonces, conclusión, la regla del divisor de corriente nos permite determinar la corriente en cualquier resistencia dispuesta en paralelo en un solo paso, de un solo jalón, sin calcular voltajes, ¿no? Como bien lo era el divisor de voltaje. Bien, hemos comprendido pues ahora que hay un divisor de corriente, igual que lo hay para divisor de voltaje, y esta fórmula me la voy a guardar en mi formulario para tenerla ahí. Nos pide aquí, determine la corriente que circula en cada resistencia. Ven que aquí ya las resistencias tienen un valor, y aquí ya nos cambiaron la fuente, ya no nos pusieron una fuente de voltaje, ya nos pusieron una fuente de corriente a propósito, ¿no? Bueno, nos facilitan la vida en un momento dado, ¿no? Significa que esta fuente de corriente suministra 10 amperes, ¿no? Fijos, constantes. O sea, esta IT vale 10 amperes, entran por aquí a este nodo A. Vamos a ponerle aquí nodo A. Al nodo A entran 10 amperes y se distribuyen en estas tres corrientes que llegan al nodo B. Bien, entonces, pues, lo primero que debemos de hacer es calcular esta RT, que no la tenemos, pero están dispuestas en paralelo. Entonces, podemos ocupar esta fórmula, ¿no? Recuerden que hay varias formas de calcular la RT en un circuito paralelo. Pues ocupamos esta, nos da un valor de 111, y pues nada más sustituimos en la regla del divisor de corriente, ¿no? Para la corriente I1, que es la que pasa por R1 de 680 ohms, pues quedaría así y nos da 1.63 miliamperes, y 2 de 3.36 miliamperes, y 3 de 5.05 miliamperes. Y aquí observo, siempre es importante observar lo que ocurre en los circuitos, muchachos. ¿Por qué? Porque a veces pareciera ser que estamos calculando como el borras, ¿no? O sea, nos piden algo, ya está, ya. Y sin analizar, sin tener juicio de nada. Eso no sirve, no nos sirve de mucho. Aquí nada más lo único que observamos es de que era de esperarse estos resultados debido a que la corriente I1 es la más chiquita, mírenla. De las tres, la I1 es la más chiquita. ¿Por qué razón? Pues porque R1 es la más grandota. De las tres resistencias que hay ahí en el circuito, R1 es la más grandota. Y debido a que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia, es decir, como la resistencia se opone al paso de la corriente, entre más grande la resistencia, pues menos corriente va a pasar por ella. Entonces, pues era de esperarse pues estos resultados debido a que la R1 es mayor, y pues la corriente pues necesariamente debe ser menor, ¿no?
A diferencia de R3, miren, R3 es la más chiquita y por R3 circula el mayor número de corriente, ¿no? Yo puedo, ¿cómo puedo comprobar este resultado? Bueno, pues uno puede decir, me voy al multisim, armo el circuito y veo si me da esas corrientes en cada resistencia. Bueno, esa es una forma. Pero otra forma más analítica, si no tengo multisim o si no estoy en la computadora, pues por ley de corrientes de Kirchhoff, ¿no? Yo sé que la corriente que entra a un nodo es la misma que las que salen. Y viceversa, ¿no? Entonces, la suma de todas estas corrientes me debe de dar, ¿cuánto? 10 amperes, ¿no? Bueno, tarea moral, súmenlas y me debe de dar 10 amperes. Seguimos adelante. Me piden determinar la corriente que circula en cada resistencia. Bueno, alguien podría decir, pues se resuelve igual que el ejercicio anterior y listo, ¿no? Pero todavía más fácil, miren, observen el circuito. Las tres resistencias son igualitas, son de 100 ohms, las tres. No hay diferencia en ninguna de ellas. Y vean la fuente es de 9 amperes, significa que esta fuente va a proveer 9 amperes constantes. Esta es IT, por aquí van a pasar 9 amperes, ¿no? 9 amperes. Y se van a distribuir de igual magnitud en esas tres ramas. ¿Por qué razón? Pues porque las resistencias son iguales. Pues ya no tendría que hacer ningún cálculo, ¿no? Ya, pues por aquí van a circular 3, por aquí van a circular 3 y por acá van a circular 3 amperes. O sea, por cada resistencia van a circular 3 amperes, porque llegan estos 3 aquí, llegan estos 3 acá, y todos llegan al nodo B, este es el nodo B, llegan 3 amperes aquí, 3 aquí, 3 acá, pues me dan 3 por 3, 9, ¿no? O 3 más 3 más 3, pues 9. Los mismos que llegan a la fuente. Se cumple la ley de corrientes de Kirchhoff. Bueno, alguien quisiera desgastarse un poquito más, puede hacer el cálculo haciendo el paralelo de RTs. Nos da 33.33, sustituyendo para I1, para I2 y para I3, nos da 3 amperes. Lo mismo que ya sabíamos. Si alguien lo duda, se va a multisim, arma este circuito y pues ve el resultado. Siguiente ejercicio, dice, determina el valor de R1. Miren, aquí ya no nos están diciendo las corrientes, nos están pidiendo el valor de R1. ¿Será posible calcular el valor de R1? Sin duda, ¿no? Sin duda. Observamos el circuito primero. A ver, ¿es un circuito serie? ¿Es un circuito paralelo? ¿Qué será eso? Aquí nos están conectando un amperímetro que marca 5 amperes, pero estos 5 amperes, fíjense, estos 5 amperes es la corriente que circula por aquí. Por aquí. Ajá. Esos 5 amperes solamente son los que circulan por esa rama. Entonces, por acá debe de circular otra corriente, ¿no? ¿Por qué razón? Porque miren, viene esta corriente de 25 amperes, viene por aquí y ¡pum! Llega a este nodo, vamos a llamarle nodo A. Y aquí se distribuye en dos ramas, ¿no? Una se viene para acá, aquí nos están diciendo, mira, por aquí circulan 5 amperes, ¿no? Estos 5 amperes se unen otra vez aquí en este nodo, en el nodo B. Se unen con esta otra corriente para proveer acá los 25 amperes, que es la corriente total que provee esta fuente, ¿no? Que para todo el circuito. Pues entonces es fácil que nosotros supongamos que la corriente que pasa por aquí, pues son 20. Así de fácil, ¿no? 20 porque 20 más 5, pues nos da los 25 amperes que circula. Entonces ya podemos decir que I1, pues es de 20 amperes. Bueno, si yo conozco la corriente que circula por R1, entonces podemos determinar el valor o la magnitud de R1. Ese valor de R1, por ley de Ohm, está determinado por el voltaje o la caída de tensión que hay en 1 entre la corriente que pasa por ahí, ¿no? No hay vuelta de hoja. Pero miren, yo B1 no lo conozco. Y tampoco conozco R1, necesariamente es la que necesito conocer, ¿no? R1. Lo único que conozco es I1, que ya dijimos que vale 20 amperes, ¿no? I1 dijimos que vale 20 amperes, ¿no? ¿Cómo lo supe? Pues por ley
corrientes de Kirchhoff. Bueno, pero hay otra situación. Miren, así son los circuitos eléctricos, ¿eh? La teoría de circuitos eléctricos, no hay un formulazo, no hay una cosa que me diga inmediato. No, no, no. Debo de tomar mano de todo lo que yo conozco, de todo lo que yo sé, para poder determinar lo que necesito. En este caso, ¿cómo podría determinar B1, oigan? ¿Cómo lo podría saber? Bueno, pues yo me acuerdo que entre el nodo A y el nodo B hay un voltaje, ¿no? Si yo conecto aquí un voltmetro, ¿no? Aquí, entre este y así, ¿no? Lo conecto aquí. Entre este nodo y este otro nodo, me va a dar un voltaje. ¿Qué voltaje? Pues un valor, me va a dar un valor. Pero yo sé que ese valor es el voltaje que está presente en la resistencia R2 y también en la resistencia R1. ¿Por qué? Porque están dispuestas en paralelo. Porque están dispuestas en paralelo. Entonces, este voltaje en R1 y en R2 es el mismo. Ah, pues fácil. Entonces yo podría determinar el voltaje B1, dado que es el mismo que el voltaje B2 o la resistencia B2, dado que aquí yo ya conozco que pasan 5 amperes, ¿no? Y conozco la magnitud de la resistencia, pues por ley de Ohm yo ya sé entonces que el voltaje B2 sería R2 por I2, y listo, ¿no? Ya podríamos determinar, tengo 30 ohms con 5 amperes, me da 150 volts. Y esos 150 volts, ese B2, pues yo sé que es igual a B1. ¿Por qué? Pues porque están en paralelo, no es el mismo nodo. Bueno, pues ya sustituyendo este valor en la expresión 1, ya puedo tener 150 entre 20 amperes, ¿no? Que es la corriente que dijimos que circulaba por R1, y listo, tenemos R1. Alguien podría decir, no, 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 a mí se me ocurre hacerlo por la regla del divisor de corrientes, ¿no? La regla del divisor de corrientes, ¿qué me dice? A ver, y en este caso me dice I1 es igual a RT entre R1 por IT. Bueno, en esta expresión yo tengo I1 y tengo IT, ¿no? I1 vale 20, IT vale 25. Desconozco R1, que es la que quiero buscar, pero también desconozco RT, ¿no? Pero por el arreglo, que están en paralelos, yo puedo llegar a tener o sea, de aquí puedo despejar R1, me quedo solamente con la incógnita de RT, pero RT yo puedo jugar con la fórmula de RT, es mucho álgebra, pero también debo de llegar a este mismo resultado. Si quieren tarea moral, háganlo por este camino, es un poquillo más largo, pero deben de llegar al mismo resultado. Muy bien, entonces de esto trató la clase de hoy, muchachos, de la regla del divisor de corriente. Les voy a dejar estos ejercicios para que los calculen. Procuren en estos 5 ejercicios que están aquí, procuren utilizar la calculadora lo menos posible. Porque estos ejercicios se resuelven sin calculadora, sin calculadora. Pero bueno, ya si se les dificulta mucho la cosa, pues háganlos con lo que quieran, ¿no? Son 5 ejercicios muy sencillitos. Estos los resuelven ahorita aquí en clase y me los entregan antes de que termine la hora de clase. Bueno, los ponen en su evidencia ahí en la actividad, ¿no? Entonces, hay que calcular todas las corrientes que circulan en cada resistencia. Miren, el primer ejercicio no tiene lío, las resistencias son iguales. Hay una fuente de corriente ahí. Pues es muy parecido al que ya hicimos. El tercero, pues es igual a que el primero, casi, casi, solo que no son iguales las resistencias. El tercero es muy parecido al segundo, solo con una resistencia más, y un poquito más cañangas podría ser el último. En el último me piden determinar la corriente total que entra entre el nodo A y el nodo B. Me piden determinar el valor de R6, pero me dan otro dato, mira, 2 miliamperes.
O sea, la corriente que pasa por R6 es de 2 miliamperes. No sé cuánto valga la resistencia, pero la corriente vale 2 miliamperes. Está bonito este ejercicio, ¿eh? Se van a entretener bonito en este. Hay que pensarlo, hay que pensar. Pero no requieren desgastarse mucho, ¿eh? O sea, cualquiera lo puede resolver. Bien. Y les voy a dejar este otro que es un problema parecido tipo examen. Es un circuito, como verán, muy sencillo, una fuente de voltaje, dos resistencias dispuestas en paralelo. Me piden calcular RT, bueno, no tengo problema. Me piden calcular IT, pues, tampoco tengo problema, ¿no? Si soy capaz de calcular RT, llega un circuito equivalente así, ¿no? Y calcular IT, pues no tengo lío. La potencia suministrada por la fuente, pues tampoco tengo lío, ¿no? Si tengo resistencia total y tengo la fuente, que me la están dando ahí, y conozco la corriente total, pues cualquiera de las tres fórmulas que conozco para la potencia puede ser, la puedo ocupar para determinar la potencia que suministra esta fuente. Y luego me piden la potencia que disipa cada una de las resistencias. Bueno, para ello necesito calcular la corriente que pasa por ahí, ¿no? Por I1, por IR1 y R2. Ah, bueno, de hecho me la piden aquí en el punto 4. Y después me piden que compruebe los resultados mediante la ley de la conservación de la energía. ¿Cuál es esa? Pues que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿Qué es eso? Pues la potencia que suministra la fuente debe de ser igual a la potencia que disipa el circuito, ¿no? Entonces, sería la suma de todas las potencias individuales de las resistencias. Entonces, es un circuito, si lo ven, muy parecido a los del examen, solo que, pues, en paralelo, dispuestas en paralelo. Después me ponen este otro y me dice, igual es muy sencillo, es una fuente, dos en paralelo. Me piden calcular la potencia que suministra la fuente. Me piden calcular I1, I2 e I3. Bueno, este circuito, espérenme, este circuito está mal. Este circuito, a ver, no, este circuito, puse los enunciados bien, pero el circuito ahorita lo acomodamos. Me piden, y de una vez lo vamos a poner aquí, miren. El circuito está así. Aquí hay otra resistencia. Esta resistencia no es de 2K, es de 300 ohms. R2 no me la dan. R2 no me la dan. R3 tampoco me la dan, pero me dicen la potencia que disipa R3 o que consume R3 es de 144 watts. Es de 144 watts. Y la fuente no es de 36 volts, la fuente es de 120 volts. 120 volts. Y me dan un dato más, que es la corriente que sale de esta fuente es 2.2. Le puedo llamar de una vez si quieren IT, la corriente total, ¿no? La corriente total es de 2.2 amperes. Entonces, con estos datos yo debo de ser capaz, bueno, estos son 300 ohms, 300 ohms. R2 no me la dan y R3 me dan solamente su potencia, 144 watts. Entonces me piden la potencia que suministra la fuente. Listo, lo puedo tener de inmediato. Miren, tengo la corriente total y la fuente. Me piden I1, I2 e I3. Por la regla del divisor lo puedo determinar. Me piden R2 y R3. Piénsenle tantito. No les causa mayor problema determinar R2 y R3. Y la potencia que disipa cada una de las resistencias. Ya tengo la que disipa una. Me falta la de las otras dos. Pues está fácil determinar, ¿no? Y finalmente comprobamos mediante la ley de la conservación de la energía. Muy bien, muchachos. Los dejo para que terminen sus actividades.
y puedan tener estos circuitos. No me interesa la rapidez, ¿eh? No quiero no. Háganlo con conciencia, repasen su clase, hagan su formulario y arrastren el lápiz. Bonito, piénsenle sabroso para que puedan concluir esta actividad. ¿Sale, muchachos? Entonces, pues no les puedo preguntar si hay dudas, pero, bueno, sí les puedo preguntar, pero pues no se las puedo responder porque estoy grabando la clase, ¿no? Pero espero que no haya dudas, espero que esté claro los ejercicios y nos vemos la próxima jueves. ¿Jueves? Sí, ¿verdad? Jueves nos toca circuitos para ver cómo lo resolvieron. Si hubiese dudas, pues las podemos discutir ese día, porque se acabó el tema de circuitos paralelos. Lo que viene es algo más interesante, circuitos serie paralelo, es una combinación de ambos, ¿no? Entonces, bueno, los dejo, muchachos. Hasta mañana.